Vamos a hablar del enlace metálico. El enlace metálico, como veremos, se explica por dos teorías, el modelo del mar de electrones y la teoría de bandas. Como ya sabemos, el enlace metálico se forma por átomos con carácter metálico, es decir, electronegatividades muy bajas, lo cual quiere decir que sus electrones de la capa de valencia están muy poco atraídos. Estos metales forman redes metálicas compactas, es decir, se acaban juntando muchos átomos, muchos núcleos, en un espacio muy pequeño. Como hemos dicho, hay dos modelos que lo explican, el modelo del mar de electrones y el modelo de bandas. Vamos a ver el modelo del mar de electrones. El modelo del mar de electrones dice que los electrones de la capa de valencia de todos los átomos que forman la red, que como vemos están todos los núcleos apelotonados, son compartidos. Estos electrones compartidos tienen muchísima movilidad, de manera que los electrones se mueven con libertad y no pertenecen en realidad a ninguno de los núcleos. Las interacciones que se generan de esta manera es lo que da lugar al metal o a la estructura metálica. Esta teoría, como vemos, pues no se fundamenta en orbitales ni en las teorías de colocación de los electrones, pero sí que explica sus propiedades. La teoría de bandas se basa en la teoría de orbitales moleculares. ¿En qué consiste la teoría de orbitales moleculares? Bueno, pues cuando nosotros tenemos un átomo, tiene unos orbitales que ya conocemos, S, P y D, que son las zonas en las que se encuentran los electrones. Cuando este átomo se acerca a otros átomos, estos orbitales se ven modificados, que es lo que se llama la teoría de orbitales moleculares. Al enlazar los dos átomos se generan nuevos orbitales o nuevas zonas donde colocar los electrones. Unos orbitales van a ser de mayor energía que los que teníamos y otros de menor energía. Los electrones tienden a colocarse en los de menor energía, que por eso los llamamos enlazantes. Fijaros que al combinar, por ejemplo, el orbital S, pues salen dos orbitales moleculares, en el cual tenemos un enlazante de menor energía y uno antienlazante de mayor energía. Como en este caso, en el ejemplo, tenemos 4 electrones, hay que colocar los 4 y se complementan los dos niveles. En un nivel P encontraríamos 6 orbitales, porque combinamos 3p de uno y 3p de otro átomo. En este caso encontramos 2 orbitales enlazantes con menor energía que los p originales y 2 antienlazantes con mayor energía. En el caso de los orbitales D, nos vamos a encontrar con 10 orbitales, 5 de menor energía y 5 de mayor energía. Como en el ejemplo hemos puesto 5 electrones en cada uno de los átomos aislados, completaremos los 10 electrones rellenando los niveles de menor energía, es decir, los orbitales enlazantes, mientras que los orbitales antienlazantes quedarán vacíos, siguiendo el principio de mínima energía, que como sabemos también y hemos explicado, es también el principio de formación de moléculas o de enlaces. Bien, pues esta teoría de bandas viene a contarnos entonces que se forman orbitales moleculares entre todos los átomos metálicos. Bien, si analizamos los niveles de energía de un átomo aislado, nos encontraremos que en regiones de energía parecida, al principio encontramos 8 posiciones para electrones, es decir, 8 posibles electrones. Pero en cuanto entran en juego, digamos, los orbitales D, nivel 4, nos encontramos ya con 18 posiciones para electrones. Y ya si llegáramos a introducir en el nivel 5 o en el nivel 5D o el 4F, llegamos a tener 32 electrones en la misma zona de energía, lo cual quiere decir una gran cantidad, una gran densidad de electrones, teniendo en cuenta que además estos átomos aislados, cuando se juntan a otro, van a duplicar los orbitales. La zona se va a llenar aún más de orbitales. Veamos el ejemplo de un átomo enlazado. Como hemos visto hasta ahora, pues vamos duplicando el nivel 1s, el 2s, el 2p, el 3s y el 3p. Fijaros que la distancia entre niveles es menor, porque al haberse duplicado, entre el nivel, por ejemplo, 3s antienlazante y los 3p enlazantes hay muy poca distancia, de manera que para un electrón tiene que coger muy poca energía para promocionar ese nivel. Pero ya cuando entramos en el nivel 4s y 3d y 4p,
fijaros que los niveles incluso se confunden. En la zona que hemos marcado en rojo estamos mezclando orbitales antienlazantes y enlazantes que están muy próximos. Los electrones van a ocupar los enlazantes, pero al estar los antienlazantes tan cercanos van a poder transicionar o cambiar de nivel con mucha facilidad. Esto explica la movilidad de los electrones en los enlaces metálicos. Al tener muchos niveles mezclados, pues los electrones pueden moverse con libertad con un mínimo de energía. Además, cuando tenemos una red cristalina o una red metálica, como es este caso, lo que nos vamos a encontrar es que si se combinan tres átomos tendrían que formar tres orbitales moleculares. Y la diferencia de energía cada vez va a ser menor. Como nosotros vamos a compactar mucho la red, o son redes muy compactas, como decíamos, se combinan muchos orbitales, obteniéndose muchos orbitales moleculares, de manera que en realidad se confunden esos orbitales, constituyendo así lo que se llama una banda. Entonces hablaremos de que un metal tiene una capa de conducción o orbitales vacíos metidos o mezclados con los orbitales ocupados, que es la capa de valencia. Los elementos semiconductores tienen muy poca distancia entre la capa de valencia y lo que llamaremos la capa de conducción o los orbitales vacíos más cercanos. Y mientras que los aislantes o no metales, lo que va a ocurrir es que la diferencia entre la capa de valencia y la capa de conducción es muy grande y por tanto el electrón necesita mucha electricidad o mucha energía para poder subir. Bien, por estas propiedades o por estas características los enlaces metálicos presentan las siguientes propiedades. Conducen el calor. Al estar los átomos muy cerca, la vibración entre unos y otros se facilita muy bien la transmisión. En general tienen puntos altos de fusión y ebullición, ya que al tener una red compacta, el separar estas estructuras es muy complicado, quitando la excepción del mercurio, que es un líquido. Tiene un brillo característico. El brillo se debe a que los electrones suben o ascienden a un nivel de conducción, un nivel vacío, y luego sueltan esa energía. Al soltar esa energía es lo que nosotros vemos como el reflejo o un brillo. Como hemos visto por la teoría de bandas, al estar mezclados los niveles es muy fácil que generen el brillo característico o brillo metálico. Además son dúctiles y maleables, es decir, son fáciles de que de moverse o de hacer con ellos láminas o hilos, porque como los núcleos pueden resbalar entre sí, los electrones están compartidos por todos, es fácil que se amolden a nuevas formas. Evidentemente son buenos conductores de la electricidad, debido a la deslocalización de los electrones y la unión de la banda de valencia con la banda de conducción o banda de niveles vacíos. Bueno, pues con esto hemos explicado el enlace metálico.